Historia entre la realidad. Pongamos esta situación. Estás tú en la calle, en un niño pequeño, por curiosidad puedes ponerle, y él te pregunta, ¿quién es Pocahontas? Tal vez tú vayas a pensar en la película de Disney, ya que esta nos presenta la historia de una tal Pocahontas y de cómo luchan por el amor y paz entre estos dos mundos. Es común, probablemente vas a decir que sí o vas a basarte en ese mismo. Es una película muy famosa que mucha gente... Pero eso nos llega a la pregunta, ¿qué tan fiel es esta historia a la realidad? ¿Se tendrá cambios? ¿Igual es modificada? ¿Ha sido alterada? ¿O este otro tipo de cosas? Es algo que podemos tomar en cuenta, pues no le vas a dar a un niño un montón de datos falsos, así o todo algo modificado, una percepción tal vez de historia modificada. Bueno, nosotros somos Isabela, Sebastián y Aldo, y hoy vamos a analizar un poco la verdad detrás de una historia que nos contaron desde muy pequeños, Pocahontas. Fue un personaje histórico que Disney nos retrató como una princesa, y una guerrera, pero la historia real no se compara con la historia que Disney nos puso en la televisión, y nada que ver la historia real a la de Disney. Tienen una diferencia muy grande las dos. Esto no muchos lo saben, pero su verdadero nombre era Matoaka. Se estima o se cree, más que nada porque no había muchos registros, que nació a los alrededores del año 1590 en una tribu llamada Powhatan, que se ubicaba en Virginia, Estados Unidos. Pocahontas es un apodo que significaba algo así como juguetona o traviesa, ¿sabes? O sea, tipo no era su nombre, porque su nombre era como Matoaka, algo así. Pero cuando los colonos ingleses llegaron a su tierra, o sea, de que donde vivía Pocahontas con su familia y así, tenía probablemente como 10 y 12 años, estaba chiquita. Pero en Disney se muestra como que tenía 18 o que era como una adulta joven, ¿sabes? O sea, ya se veía como más grande. Y pues era como... Es como de las primeras diferencias, ¿sabes? De que la edad. Ahora, luego se habla de que había un famoso incidente donde salva a un señor que se llamaba John Smith, que probablemente nunca ocurrió, ¿sabes? O sea, hay cosas o vacíos que quedan sobre algunos incidentes que se mencionan, pero que realmente nunca ocurrieron. Se dejan varios testimonios de Smith. Ella intercedió entre él y su padre, según lo que se nos explica en sus textos y todo esto más, que supuestamente los Powhatan, que estos llegan a ser la tribu de origen de Matoaka, Pocahontas, querían ejecutar. Pero lo que se cree ya hoy en día con más evidencia todo esto mismo es que esta era una ceremonia que tenía como objetivo tal vez relacionarlo más con esta cultura, volverlo tal vez alguien como una hermandad o algo parecido así, pero más que se relacionara con ellos. Y pues que probablemente Smith interpretó erróneamente la situación en la que se encontraba. Y también que Smith era pues algo conocido y es conocido por a veces malinterpretar las cosas o exagerar, y este podría ser el caso. Sí, por ejemplo, en la película de los 90s, Disney nos retrata a Pocahontas como una mujer adulta, joven, pero sabia y valiente. Pero la Pocahontas de la vida real, o de la historia real más bien, no tiene nada que ver con la historia de Disney, porque en Disney también nos retratan a Pocahontas como una persona muy conectada con la naturaleza y los bosques y todo ese tipo de cosas, y es como un extra que agregó Disney que no tiene nada que ver con la película. Aparte, tipo, sobre John Smith, en Disney es retratado como un señor sensible, un poquito más dulce, pero en otros medios lo comentan y lo suelen describir como alguien conflictivo, como
alguien que siempre estaba generando problemas, como alguien que era muy autoritario, que quería que hiciera como solo eso, que, o sea, tú no le podías comentar algo más porque no te iba a escuchar, ¿sabes? O sea, solo quería hacer lo que él quería. Y pues esa es otra de las diferencias que podemos encontrar entre la historia real y entre la historia de Disney. Y por ejemplo, Disney nos omite o nos suaviza un poco muchos temas que no podrían llegar a no entender los niños o hacer que la historia se vuelva un poco confusa para los niños. No sé, como la llegada de los colponos o el suceso de las tribus indígenas. Ese tipo de temas los omite a Disney para que la historia romantizada sea un poco más apta para los niños, ¿sabes? Como lo fueron, pues lo básico, lo que siempre todos hacen. Las enfermedades, lo que pudieron haber, lo que llevaron ellos. Desplazamientos, pues estaban ocupando mucho más terreno. Estaban ya con los memes, estaban haciendo para un lado. También la violencia, obviamente, en la verdadera historia no hay un final feliz, a menos que se pueda decir, de ambos lados. Pues a los 17 años, Matoaka fue secuestrada por los ingleses. En este momento, según sus experiencias relatadas, sufrió muy malos tratos, además que nos implica que tal vez sufrió una violación o algo parecido. Pero es una cosa que contrasta con los reportes de los ingleses, ya que estos nos hablan de que tuvo un trato digno, no uno malo. Y esto pues contrasta con lo que nos dijo originalmente Matoaka. Durante su cautiverio, la bautizaron como cristiana y le cambiaron el nombre a Rebeca. Mira, y luego como más tarde, después de que fue su cautiverio, de que fue bautizada, que dejó de ser Pocahontas para pasar a ser Rebeca. Mucho más tarde se casó con un señor que se llamaba John Rolfe. Pero fíjate que no era por amor, era por un acuerdo de paz, para que estuviera como una pauta, como un poco de respeto entre todos los que estaban conquistando, es decir, como todos los ingleses y los Powhatan, que eran realmente como la familia originaria de Pocahontas, o su pueblo, ¿sabes? Posteriormente pues se la llevaron a Inglaterra. Puedo decirle, no tanto llevar, sino se la secuestraron y la llevaron forzosamente, más que se puede decir, en el año 1616. Después murió un poco después, a los 21 años, una edad muy joven, se puede decir. Se cree que de neumonía o tuberculosis, ya que pues eran enfermedades que asustaban en ese tiempo. Un poquito antes de que se muriera, hizo un viaje, pero su viaje era como con una intención de civilización de los pueblos indígenas, o sea, dejando ya de un lado todos los intereses, los demás intereses, como que el principal era como civilización, que todo estuviera como un poquito más tranquilo. En la película se llegan a observar muchos elementos ficticios. En este caso sería el romance, la edad y motivaciones de ambos bandos. Pues es algo común, llegan a veces a modificar cosas o partes de la historia, o estas mismas llegan a veces a perderse o más o menos deformarse con el tiempo. En este caso pues se observa más como a una vista cercana con facilidad que fue modificada la historia. Sí, o sea, y sin embargo la película de Disney tiene sus cosas, tiene sus detalles, pero nos omite muchas cosas y muchos estereotipos, muchos detalles, pues, que al conocer un poco mejor la historia de Pocahontas, en este caso Matoaka, podemos darnos cuenta de algunos detalles, aunque sean muy pequeños detalles, que por ejemplo nos ponen en la película, que no podemos observar o notar al desconocer su historia, pero ya al conocerla un poco mejor podemos como honrar un poco mejor
su vida y entender un poco más el contexto y entender cómo vivía y ese tipo de cosas. O sea, y si te pones a pensar, si conoces la historia real, puedes comprender un poquito de las complejidades de la historia indígena, que realmente no era tan fácil, no es como en la historia de Disney, que es un poquito romantizada, que busca inspirar, cautivar, que ella es diferente. No, aquí era, o sea, en la realidad fue como de la conquista de los ingleses, de que ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar de esta distinta manera, pero solo porque nosotros lo decimos. Te vamos como a privar de tu libertad porque queremos que cambies, porque nos interesa que nos empieces a seguir en nuestra forma de pensar, tradiciones y costumbres, raíces. O sea, tú dejas de ser completamente tú para convertirte en una persona distinta, pero te están obligando, te están privando de tu libertad, de tu forma de pensar. Te quedas sin voto, sin palabra. Ahora los tienes que seguir a ellos porque probablemente te están torturando, te están obligando. Y no tienes de otra, es eso o dejas de vivir literal. Entonces, por eso podemos pensar un poquito que la paz realmente es importante, que es importante que estuvieran bien entre dos territorios para que todos esos tipos de problemas pudieran pasar. Y realmente, pues aquí se termina nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que les haya gustado y que se hayan podido entretener un ratito.